desde el primer día de clases hasta el último. Les espero que en una hora yo pueda hacer este resumen. Voy a explicar el libro primero del código, el libro segundo, el libro tercero, el libro cuarto, el libro quinto, porque mi intención es que ustedes recuerden esos aspectos que nosotros ya hemos ido evaluando. Y el día jueves, pues vamos a dejarlo como un día para que ustedes puedan preguntar sus dudas, inquietudes, cualquier aspecto que ustedes quieran tocar de mucha relevancia. Como sabemos que yo no voy a estar frente a ustedes el día de la prueba, no es una prueba presencial, sino es virtual, tengo entendido que ustedes desarrollan su prueba, ya sea el sistema que sea, pero quiero que esté bien claro de que la prueba va a evaluar todo el programa. Puedo preguntarles aspectos de principios procesales, les puedo preguntar aspectos de pruebas anticipadas, medidas cautelares, juicio ordinario, juicio oral, ejecuciones, medios de impugnación, procesos especiales, cualquier cosa de esas puede ser objeto de una pregunta para ese día martes, el día miércoles 16 de noviembre. Entonces, vamos a dividir así estas 3 últimas clases que tenemos con ustedes. Hoy voy a hablar de los gastos del proceso. El martes voy a hacer un resumen de todo el código procesal civil y mercantil. Y el día jueves lo vamos a dejar libre para que ustedes pues puedan preguntar si lo desean, algo que hubiera quedado en el tintero o algo que quisiera ustedes que yo les aclare. Ya en relación al tema del día de hoy, pues es un tema muy importante porque en cierta forma tiene relación con la forma, el interés de nosotros de estudiar y obtener una carrera. Al final de cuentas, aunque el título del proceso es gastos del proceso, pues estos gastos del proceso conllevan el cobro de los honorarios profesionales que ustedes como abogados tienen derecho a percibir por el ejercicio de la abogacía en los procesos que a ustedes se les encomienden. Este proceso que voy a explicar el día de hoy realmente está dividido en 2 partes. Para tratar de explicarlo y que ustedes vayan entendiéndome más fácilmente, voy a explicar que en un proceso se va a dar cuando o el juez dicta una sentencia o dicta un auto. Recuerden ustedes que en todo proceso hay 2 partes, una parte actora, una parte demandada, o una parte activa, una parte pasiva, o un ejecutante, un ejecutado. Y cuando el juez en una sentencia o en un incidente, es decir, en un proceso principal, un juicio ordinario, un juicio sumario, un juicio oral, una ejecución, o en un incidente condena en costas, pues el responsable o el condenado en costas es el responsable de indemnizar a la otra en el pago de los gastos que se vayan a ocasionar. Entonces, vamos a encontrar 2 partes. Una, donde existe esa sentencia, ese auto, y una parte promueve y condenan a la otra, entonces esta parte que no ha sido condenada le reclama a la otra, que vamos a llamar liquidación de costas procesales. Y por la otra vamos a encontrar la posibilidad de que ustedes como abogados que tuvieron intervención en un proceso y no les han querido pagar, ustedes ya intervienen como abogados pidiendo lo que ya no son liquidación de costas, sino liquidación de honorarios profesionales. Entonces son 2 cosas muy distintas, liquidar costas y liquidar honorarios profesionales. Ya entrando en materia, pues todo proceso conlleva un gasto, todo proceso conlleva gastos que deben de cubrirse, porque lógicamente el proceso no camina solo. Si bien es cierto, la justicia es gratuita, pues los gastos que conlleva tramitar un proceso, pues los tiene que sufragar las partes dentro del proceso. Esto, gastos que se desarrollan o se ocasionan en el proceso, es lo que nosotros vamos a conocer como costas procesales o costas judiciales. Entonces, dentro de un proceso hay gastos y estos gastos se denominan costas procesales o costas judiciales. Lo primero que debemos de tener presente nosotros es que, en principio, todo gasto, toda costa procesal le corresponde a cada parte sufragarlas, en principio. Cuando se inicia una demanda, pues la parte actora va a sufragar los gastos de la demanda, del abogado, etcétera, etcétera, y la parte demandada por su parte, en el momento de contestar la demanda, pues tendrá que sufragar los gastos que le correspondan. Eso es un principio. Pero al final del proceso, normalmente a petición de las partes, el juez hace una condena en costas. Cuando alguien litigó de mala fe, cuando alguien realmente se fue rebelde, cuando alguien
bueno, fue necesario promover la acción para cobrar algo que debía. Entonces, el juez, cuando termina un proceso, hace en su resolución de la sentencia una condena en costas o en la resolución del auto. Ahí decide a quién le corresponde pagarlas. A veces no hace esa condena, hace una exoneración, libera, no hay condena en costas, entonces cada parte está obligada a pagarlas, pero cuando hay condena en costas, porque esa persona se condena, esta es la obligada a indemnizar a la otra en esos gastos que se han ocasionado y por supuesto también en lo que se hubiera obtenido como condena final. Entonces, en forma muy general, las costas judiciales son esos gastos que son producto de un proceso judicial. Yo voy a promover un juicio ordinario de daños y perjuicios por 1 millón de quetzales, o voy a promover un juicio sumario de rescisión de un contrato, o voy a promover un juicio oral de alimentos. Estoy dando ejemplo de 3 procesos de conocimiento. Pues al momento que el juez dicta la sentencia en el juicio ordinario, en el juicio oral y en el juicio sumario, debe de hacer, si es que se le pidió, por supuesto, una condena en costas. La parte actora normalmente pide que se condene en costas cuando presenta su demanda, claro, que se condene en costas a la demandada, y la parte demandada cuando comparece y contesta la demanda, interpone excepciones y todo, también pide que se le condenen costas a la parte actora. Eso es una cuestión muy normal. Cada quien quiere que la otra parte pague los gastos que se le ha incurrido por tener que participar dentro del proceso. Pero el juez normalmente a quien condena en costas es a la parte vencida. Como les digo, en algunos casos hay una exoneración, porque cree que la parte actuó de buena fe, porque el asunto era muy controversial, algunos aspectos que el juez puede considerar. ¿Qué podemos entender nosotros como costas como reembolsables? Hay una enumeración en el artículo 578 que nos dice más o menos qué son las costas procesales. El primero que aparece ahí es un aspecto interesante porque está derogado. Modificaciones al arancel, perdón, a la ley del timbre fiscal, del papel sello de timbres fiscales, pues ya derogó esta disposición, pero antes de los años 90, pues cuando usted litigaba, estimada amiga, amigo, usted tenía que hacerlo en papel sellado. Sus memoriales, sus demandas iban en papel sellado. Y en algunos casos, en las diligencias que se hacían en papel español, había que incorporarle un timbre fiscal. Entonces, eso era como una forma de cobro. Al final de cuentas, eso queda derogado y en el código aparece en el artículo 578, pero eso ya no se aplica como una costa reembolsable porque ya no está afecto a este impuesto esas diligencias o estos actos procesales. Sin embargo, sí lo son los honorarios que usted, estimada amiga o amigo, va a cobrar cuando ya sea abogado, o como notario en función dentro del proceso. Recuerden ustedes que hay notarios que actúan como notarios notificadores o que hacen requerimientos, que también. Los procuradores, que son las personas que se encargan de ir al tribunal a movilizar el proceso, normalmente el abogado también es el procurador, por eso que nosotros nos ponemos en la demanda abogado bajo la dirección y procuración del abogado tal. Hay expertos, hay un juicio de expertos donde recuerden que uno nombra a un experto, el tribunal nombra un tercero, ellos también cobran sus honorarios. Hay depositarios que son los que se encargan de resguardar bienes embargados, que también habría que pagarle honorarios, y por supuesto los interventores en el caso de la intervención. También dentro del proceso judicial, actos que hace el juez o que hace el tribunal también son susceptibles de pago de honorarios, como por ejemplo hacer un requerimiento y embargo de bienes que hace el ejecutor del tribunal, los despachos que sirven para ir a notificar y requerir de pago en otro municipio, en otro lugar, los edictos que debemos de publicar nosotros para un remate, por ejemplo, las publicaciones que se desarrollan para hacer el remate, que se hacen en el diario oficial, certificaciones que solicitamos al tribunal e inventarios también son lo que puedo mencionar como cosas que hay que reembolsar. Cuando uno decreta un embargo y esto hay que operarlo en un registro, pues el registro cobra honorarios, también hay que cobrar esto. Y en el caso de los testigos, pues hay que indemnizar al testigo por el tiempo que hubiera invertido y los gastos de viaje, que es bien importante, no el que le estemos pagando honorarios al testigo, sino el testigo está obligado a ir, pero está invirtiendo tiempo, está invirtiendo gastos de viaje y muchas veces hay que sufragárselos, pues también son costas reembolsables.
Una diligencia judicial donde un juez tiene que irse a otro lugar, pues no genera honorarios, pero si hay que si hay que dar transporte, hay que pagar vehículos, pues eso sí habría que reembolsarlo. Y hay otras cosas que hay que comprar nosotros dentro del proceso, pues para desarrollar o averiguar algún hecho. Normalmente en el proceso civil no aplica eso, en el proceso penal sí lo hay, pero en el proceso civil podríamos nosotros poner, por ejemplo, la famosa reconstrucción de hechos que establece los medios científicos de prueba como algo que podría ser reembolsable. Estoy poniendo solamente algunos ejemplos que en este momento me estoy recordando. Entonces, cuando ya nosotros tenemos una sentencia ordinaria, sumaria, oral, donde se ha condenado en costas a la parte, entonces tenemos que hacer un procedimiento para que el juez haga esa liquidación. Y entonces lo que hacemos es presentar un proyecto que esté ajustado al arancel. Y este proyecto de liquidación se tramita en la vía incidental. Déjenme solo verificar que tengo un proyecto acá. Ahorita se los voy a enseñar donde aparece exactamente lo que les voy a tratar de explicar. Denme un segundito en lo que lo encuentro. Ok, si ustedes ven, aquí tengo un proyecto. Este es un proyecto que encontré casualmente dando la clase anterior, el día anterior, perdón, de la hora anterior, y en la cual pues hacemos una liquidación de costas dentro de un juicio de ejecución. Si ustedes se dan cuenta, pues es un segundo memorial dirigido al juez, el nombre de la persona, en este caso, lógicamente, quien salió ganador, vencedor y no lo condenaron en costas, promovido en contra de la otra, y esta persona presenta el proyecto de liquidación de esta manera. Acá, en el supuesto este, era un proyecto de liquidación de 100,000 quetzales. Había que calcular intereses por un monto de 16% al año, que si fuera un año, pues estaríamos hablando de 160,000 quetzales de intereses, a los 100,000 quetzales habría que agregarle 16,000 quetzales de intereses. La procuración, que voy a explicar en un momento cómo se maneja, la dirección, el valor del escrito de demanda, el escrito conteniendo simples peticiones. Bueno, esto es la forma en que se presenta una liquidación. Se le presenta cada rubro, se hace, indica el monto del rubro y al final sale un total. Y conforme a ese total, pues ya se le hace una petición al juez. Si ustedes se percatan, aquí en la petición pedimos que se permita para su trámite presente incidente de liquidación de cosas procesales y que la elección en la vía de los incidentes se oiga por 2 días a la otra parte o al ejecutado en este caso, y que oportunamente se dicte resolución aprobando la liquidación en la suma que haya ascendido en nuestro proyecto de liquidación. Esto, mis estimados amigas y amigos, no lo hacemos nosotros simplemente a libre albedrío. No es que en cuestión de que nosotros simplemente decidamos cuál es, no. Para realizar un aspecto de una legislación de esta forma, nosotros nos vamos a basar a lo que establece el arancel de abogados y procuradores. Yo, dame un segundo, le voy a proyectar en este momento este arancel que también les pido de antemano que lo lean para el día del examen, porque probablemente haremos algunas preguntas sobre el mismo. Este arancel tiene 28, 29 artículos, es un decreto del año 96, el 111 y un 96, que como su nombre lo indica, es un arancel que se denomina de abogados, árbitros, procuradores, mandatarios judiciales, expertos, interventores y depositarios. Todos ellos actúan dentro del proceso. El abogado, pues lógicamente, saben ustedes cuál es su función. El árbitro, que son los que promueven los procesos de arbitraje, los procuradores, que son los que procuran los procesos, mandatarios judiciales cuando actúan en representación de alguna de las partes, los expertos que funcionan como medios de prueba, los interventores y depositarios. En este arancel usted va a encontrar varias normas que establecen los montos que ustedes pueden cobrar. Voy a dar ejemplo de algunas, como les digo, les pido sean ustedes los que le den lectura al final de cuentas, pero por ejemplo, vamos al artículo 6 y nos dice dirección de asuntos de valor determinado. Y dice, en la dirección de asuntos de cualquier naturaleza que no estén expresamente regulados en otros artículos del presente arancel, los abogados cobrarán así. Y entonces aquí ya nos dice cuánto vamos a cobrar. Si el ejemplo que acabo de dar era un juicio de 100,000 que veo proyecté ahorita, hace unos minutos en la pantalla, un proyecto de eso,
Entonces, en la primera instancia puedo cobrar 15% hasta 100,000 quetzales. O sea que yo tengo la posibilidad de cobrar 15,000 quetzales por ese juicio de 100,000. Pero ¿qué pasa si el juicio fuera de 200,000 quetzales? Entonces cobro 15% de los primeros 100,000, que son 15,000 quetzales, y puedo cobrar el 5% sobre los otros 100,000, o sea, 5,000 quetzales más. Entonces, en un juicio de 200,000 quetzales, mis honorarios van a ser 20,000 quetzales. 15,000 por los primeros 100,000 y 5,000 por los otros 100,000. Y así, pues por supuesto, en lugar de 200 hubieran sido 500,000, voy a cobrar 15% por los primeros 100 y 5% por los restantes 400,000 quetzales. Nos da el literal B cuánto podemos cobrar en un juicio de menor cuantía. En la literal C, lo que podemos cobrar en la segunda instancia. En la literal D, lo que podemos cobrar en procesos judiciales y extrajudiciales que yo expliqué en las últimas sesiones. En numeral 7 ya nos habla de juicios de valor indeterminado. Y aquí nos da la pauta que podemos cobrar entre 500 y 15,000 quetzales. O sea, es un mínimo y un máximo dependiendo de la importancia. Algo que no les había dicho, pero que lo voy a mencionar más adelante, sin embargo, ahorita es importante, es que debemos tener en cuenta que tenemos un principio importante en esto. Y el principio es que los abogados tienen libertad de cobrar sus honorarios. O sea, ustedes tienen la libertad de pactar, mejor dicho, de pactar los honorarios. Cuando ustedes como abogados abren con un cliente, ustedes pactan cuáles son sus honorarios. Lo que la ley dice es que no vayan a cobrar menos que lo que dice el arancel. Pueden cobrar más. Eso lo explico porque si aquí me está diciendo que yo puedo cobrar por un valor de un asunto de valor indeterminado de 500 mínimo hasta 15,000 máximo, es en caso de que no haya acuerdo. Pero ustedes tienen la libertad de decirle a un cliente, mire, por este juicio de valor indeterminado voy a cobrar 100,000 quetzales. Y si él se los paga, pues lógicamente es bienvenido. Lo que no podríamos nosotros decirle, mire, le voy a cobrar por ese juicio de valor indeterminado 200 quetzales, porque es menos del arancel. Entonces, ustedes tienen libertad de pactar su acuerdo, pero a falta de ese acuerdo, a falta de pago, ustedes tendrán que recurrir a esta arancel para poder cobrarle a quien los haya contratado o a la parte vencida lo que les debe o los que les corresponda. El artículo 8 nos habla de los honorarios que se cobran en los procesos de ejecución. No es lo mismo cobrar un proceso de conocimiento que cobrar en un proceso de ejecución. Por ser un proceso de ejecución pues, más rápido, más seguro, el arancel es menor que en un juicio de conocimiento. El artículo 9 nos da lo que podemos cobrar en los juicios voluntarios, en ese cambio de nombre, rectificación de partida, asiento de partida, diligencias de necesidad de utilidad para la venta de bienes de menores incapaces ausentes, nos lo da el artículo 9. El artículo 10 nos da el cobro que podemos hacer en los incidentes, o sea, en los procesos accesorios, un incidente de nulidad, un incidente de excepciones, un incidente de impugnación de documentos, ahí lo que nos dice que es lo que podemos cobrar. De ahí, en el artículo 12 ya nos habla de actos muy particulares, por ejemplo, que podemos cobrar por una demanda o el escrito inicial. Aquí habla de 150, 500. Alguien me decía, un colega, perdón, un amigo o un estudiante, me preguntaba y me decía, mire, licenciado, pero si tengo un buen bufete, yo no me voy a cobrar 500 por una demanda. Por eso le digo a usted, si usted acuerda con su cliente que por la demanda le va a cobrar $5,000 y él se los paga, enhorabuena. Pero si él no se los paga y usted no tiene un acuerdo previo ni nada, usted puede cobrar entre 150 y 500 por la demanda ante el juez. Fuera puede cobrar lo que usted quiera, siempre y cuando no sea menos de lo que establece el arancel. Aquí habla de asuntos contenidos puntos de derecho, habla de simples peticiones, habla del escrito de introducción y contestación de recurso de casación o de un amparo, de una inconstitucionalidad, el artículo 13 de los alegatos que ustedes presentan para el día de la vista, la asistencia a las juntas y audiencias, ir a una declaración de parte, ir a una audiencia de remate, lo que ustedes pueden cobrar, y así sucesivamente esto nos regula todo este asunto. Inclusive este artículo 19, que es importante, que dice que los abogados tienen derecho a cobrar la procuración, de procuración la mitad de los honorarios que correspondan a la dirección. Eso quiere decir que ustedes son abogados y procuradores y por ende, si en un juicio de 100,000 quetzales cobran 15,000 quetzales de dirección, pueden cobrar 7,500 quetzales de procuración. O sea, entre dirección, 15,000, más procuración, 7,500, ustedes estarán cobrando 22,500 por dirección y
procuración. Inclusive la ley también permite, lo parece en el artículo, se los voy a decir, voy a encontrármelo en este momento. El artículo 20, que dice que los mandatarios judiciales son libres para cobrar sus honorarios de los mandantes, pero cuando el tribunal tuviera que fijarlos, el mandatario devengará la mitad de los honorarios que corresponden por la procuración. Entonces, si ustedes en un juicio de 100,000 quetzales actúan también como mandatarios del actor, que fue el que salió vencedor, ustedes, habiendo actuado como mandatarios, cobrarán 15,000 quetzales de honorarios por dirección, 7,500 quetzales por procuración, y por el ejercicio del mandato la mitad de estos 7,500, que son, ¿qué? 3,750 creo, más o menos, eso es lo que estoy calculando. Entonces, el arancel, mis estimados amigos que está acá, y que les ruego a ustedes que lo lean, establece, que es el artículo, el decreto 111 y 196, establece exactamente cuáles son los rubros que ustedes pueden cobrar. Y habla de un procedimiento de liquidación del que me voy a referir ya en algunos segundos, pero yo no a través de la ley, sino a través de la explicación que voy a dar a través de las presentaciones que les estoy proyectando. Denme un segundo nada más para seguir con esto. Sí, Carlos, por favor. Licenciado, buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes. Con una consulta, en el caso de que yo propongo a un grafólogo como experto dentro del juicio y el grafólogo pues me cobra honorarios por 10,000 quetzales, dentro de las costas, la liquidación de costas, ¿es necesario poner como prueba la factura o con lo que yo diga es válido? Gracias. No. Si usted va a liquidar honorarios de un experto y él le cobró una cantidad, lo recomendable es que usted presente exactamente la factura o el recibo de cobro. Ah, perfecto, gracias. Así es, don Carlos, porque si no estaríamos con una situación como muy subjetiva. En este caso, eso no aparece ahí. Sin embargo, la ley sí habla en ese arancel que le acabo de explicar, habla de cuánto puede cobrar un experto. Si usted al experto le paga más de lo que dice el arancel, usted no puede cobrar vía liquidación judicial más que lo que dice el arancel. O sea, lo que me trato de explicar acá, que esto es bien importante, es yo contraté con un cliente, o mi cliente me contrató y yo pacté que en un juicio de 100,000 quetzales yo le voy a cobrar 50,000. Quedamos en un acuerdo, es más, yo le dije, mire, vamos a pactar de esta manera y todo. Yo gané el juicio y él no me pagó un solo centavo. Yo no puedo ir con el juez y decirle, señor juez, vengo aquí a liquidar porque con él hablé que eran 50,000. No, el juez me va a decir, bueno, tus actuaciones están en el proceso, dígame qué va a cobrar sus actuaciones. Entonces, mi demanda, pues hasta tanto, porque eso dice la ley, 500 quetzales. Por estos escritos, tanto, por la de dirección, y sucede que los 50,000 que yo iba a cobrar, ya conforme la arancel son solo 30, y solo eso voy a poder cobrar. No voy a poder cobrar más que lo que dice el arancel si yo me voy por la vía judicial. Ahora, si mi acuerdo es un acuerdo con mi cliente y mi cliente me firma un acuerdo y acepta pagarme un monto distinto al del arancel, pues yo tengo un documento que me puede acreditar, no para liquidarlo ante el juez, sino para cobrárselo directamente al cliente a través de un otro procedimiento. Pero normalmente, cuando yo estoy hablando de esta liquidación, no es porque como no hubo pago, es necesario que el juez nos diga cuál es el monto de la deuda de costas, y eso solo lo podemos determinar conforme a las constancias que están en el proceso. No los podemos inventar. Yo no puedo decirle, mire, y por la audiencia, 1,000, ¿qué audiencia? Si usted nunca fue, dentro del proceso no hay ninguna audiencia. Ah, no, la audiencia celebrada el día tal donde se hizo el remate, y ahí el juez lo constata, si estuvo presente el abogado, y entonces ahí el abogado le presenta sus cuestiones. ¿Verdad? Y el abogado presenta ese rubro, que por la dirección del juicio pueden mirar si efectivamente fue el abogado director y establece ese rubro. De repente no fue el abogado director de todo el proceso, entonces tiene que hacer un equivalente más o menos a lo que hubiera cobrado si hubiera sido la totalidad. Todo eso lo ve el juez en el momento que le presentamos solo la liquidación.
Gracias, licenciado. Y en el caso de que el condenado en costas puede impugnar la liquidación. Sí, 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 ahorita lo vamos a ver. Es susceptible de apelación, por supuesto. Es Gracias. apelable. Ok, entonces cuando hay esa liquidación de costas y nosotros presentamos el proyecto, así como lo acabo de mencionar yo, el juez en trámite incidental le da audiencia a quien deba pagarlas, al que fue condenado en costas, para que se manifieste y con o sin su respuesta, el juez va a resolver cuál es el monto total de la liquidación, a cuánto asciende. Ese auto, mis estimados amigos, tal y como se lo acabo de mencionar, este auto constituye un título ejecutivo. Ese auto donde se le condena a pagar tanto que no se pagó de costas, lo vamos a plantear como una ejecución. Usted ya eso no les tengo que hablar más porque ya saben de a qué me estoy refiriendo. Va a haber un requerimiento de pago, embargo de bienes, remate de bienes, etcétera, etcétera. Todo eso se va a dar basado en un título ejecutivo que es la certificación del auto que aprueba ese proyecto de liquidación de las costas causadas. Pero eso es costas. Ahora, vámonos al otro lado de la moneda, con un procedimiento similar. Aquí ya no es costas, porque las costas las está cobrando la parte vencedora a la parte vencida, y en esas costas incluyó los honorarios del abogado. Ahora me voy a ir al caso en el cual no son costas que estoy cobrando, sino estoy cobrando solo los honorarios, y lo voy a cobrar yo como abogado. Yo participé en el juicio ordinario, condenaron al demandado a las costas, el actor es mi cliente, ni el actor me pagó, ni el condenado en costas me paga. Y entonces yo pues, no tengo ningún acuerdo con ellos, y entonces yo, Mario Gordillo, voy a presentar una liquidación de honorarios, basado siempre en el mismo arancel que acabo de mencionar. Ahí está efectivamente todo lo que yo como abogado puedo cobrar en ese decreto 111-96, y ahí yo voy a hacer exactamente un memorial similar a que yo ya les proyecté, donde le voy a decir al juez, mire, presté mis servicios profesionales al señor fulano de tal, parte actora del presente juicio, y el señor demandado fulano de tal, que fue el condenado en costas, y mis honorarios son los siguientes. Por la dirección del juicio, tanto, por la procuración, tanto, por la asistencia a las audiencias X, Y y Z, tanto, por haber presentado 5 escritos con puntos de derecho, tanto, por haber presentado, inclusive el arancel dice hasta cobrar 50 centavos por cada hoja escrita. Escribí en todo el expediente, todo el proceso, 100 hojas, 50 quetzales por todo lo que he escrito. Hasta eso puedo yo incluir dentro de ese arancel. Y entonces, pues el procedimiento va a ser similar. Yo les decía, los abogados son libres para contratar sus honorarios y condiciones de pago. Yo le mencionaba hace unos minutos a los compañeros, porque alguien me preguntaba, licenciado, ¿y cómo saber cómo cobrar y qué es lo que cobrar? Yo puedo pactar, he pactado con clientes en un juicio de divorcio por mutuo consentimiento $10,000 por el juicio, y he pactado con otros 5,000 quetzales. Ustedes me dirán, ¿y dónde está la diferencia si el juicio es el mismo? Se presenta una demanda voluntaria, las partes firman, se acuerdan, se señala una audiencia, junta conciliatoria, no la hay, el juez aprueba el convenio, dicta la sentencia, ustedes ya lo saben, el divorcio por mutuo consentimiento. Pero depende de muchas cosas. El caso puede ser un caso tan sencillo de dos personas que se casaron, que no adquirieron bienes, no hay hijos, se quieren divorciar, los dos llegaron a su oficina y usted le dice, bueno, mire, aquí necesito, porque tiene que ir 2 abogados, yo les voy a poner un abogado y el otro, es una cosa sencilla, hacemos el memorial ese mismo día, lo firman, lo presentamos en el juzgado, nos señala una audiencia, vamos, y le pago a mi colega para que me acompañe a la audiencia 500 o 1,000 quetzales y en cuestión de 15 días, 5,000 quetzales podrían ser un cobro para mí, pues podría ser ideal. Todavía lo veo barato, pero estoy poniéndolo de ejemplo, 5,000. Pero tengo el caso de otra persona, que son millonarios. Mi cliente es un tipo multimillonario. La señora, pues, no se quiere divorciar. Quiere una pensión de 50,000 quetzales mensuales. Además, quiere la mitad del patrimonio conyugal. Hay 20 casas dentro de esto. Hay 2 casas en el puerto, una casa en la Antigua. Hay un edificio en la zona 14. Y entonces y todo eso habrá que irlo a discutir. Y ese divorcio
No es cuestión de que se sienten y que firmen, sino que negociarlo. Y al final ese juicio de divorcio, cuyo trámite procesal es idéntico al anterior, lleva cosas más complejas. Y uno le habla al cliente y le dice, mire, su juicio de divorcio va a costarle $20,000. Él está de acuerdo, me firma y me da $20,000. Entonces, en uno cobré $20,000, en otro cobré 5,000 quetzales. El procedimiento es el mismo, pero las condiciones son completamente distintas. Pero esa libertad la tienen ustedes. Lo que no se acepta, no es válido, es ilegal y antiético, es que ustedes cobren menos que lo que dice el arancel. Esa es competencia desleal. Todos los abogados cobran lo que dice el arancel, pero el que está allá en la esquina es el que cobra menos. Y con todo respeto, de verdad, se los tengo que decir a ustedes, el abogado que cobra menos del arancel, con todo respeto, y no sé si la palabra está bien dicha ahí, no lo quiero decir, pues siento que está muriéndose de hambre, que la idea aquí es, porque no tiene nada de trabajo y lo que entra, la idea es recibir algo, y más seguro es que no va a hacer nada. O sea, solamente queda cuestión de, mire, yo le hago esta demanda de divorcio y deme 500 quetzales ya y se los va a dar y no le va a hacer nada. Pero sucede. Eso es incorrecto, eso es ilegal, eso es antiético. Entonces, ustedes tienen la libertad de cobrar sus honorarios, pero cuando no hay acuerdo o cuando las partes se les niegan a cobrar, ustedes tienen que aplicar lo que dice el arancel que ya les he proyectado y que les pido, reitero, que lo lean. Entonces, cuando en un proceso ordinario a mí no me pagaron, hay un condenado en costas, el actor es mi cliente que no fue condenado en costas, yo puedo comparecer dentro de ese juicio presentando un memorial como un primer escrito, pero presentando así un proyecto de liquidación como el que les proyecté en la filmina. Y entonces yo aquí el juez le va a dar audiencia tanto a mi cliente como a la parte condenada en costas, porque los dos están obligados a pagarme, ya sea mi cliente o el condenado en costas. Son deudores solidarios. Y si me paga mi cliente, puede repetir con el condenado en costas. Porque si él me paga a mí, entonces él va a repetir y va a reclamar las costas al condenado en costas. Pero yo puedo reclamarle a mi cliente o al condenado en costas o a ambos, porque ambos son deudores solidarios. Yo puedo plantear la liquidación de honorarios y darle audiencia a los dos. Entonces, en un momento voy a explicar cómo se hace ese trámite, que es muy similar al que acabamos de explicar. Entonces, estos honorarios también los va a determinar el juez, de la misma forma que se hizo la condena en costas y determinó cuál es el monto de las costas, que incluyen capital, intereses, pago de publicaciones del diario oficial, pago de embargos, pago de registro, honorarios del abogado, honorarios de experto, esas son las costas. En mis honorarios yo solo voy a poner lo que me corresponde a mí como abogado y el juez, basado en eso, él va a determinar si están establecidos conforme al arancel y así va a ser la condena. El proceso de liquidación es similar, pero tiene efectos completamente, sí, efectos diría yo distintos al anterior, en el sentido que esto es de mayor fortaleza y nos da más seguridad a nosotros como abogados. Cuando hemos prestado los servicios de eso, lo que hacemos es presentar un proyecto de liquidación, como el que acabo de explicar, ante el juez competente de mi domicilio, si eso lo hago fuera de juicio o en el mismo juicio donde hubiera prestado mis servicios profesionales. El juez, conforme a esa liquidación, le va a dar audiencia tanto a mi cliente como a la parte condenada en costas, por un plazo de 2 días, es una vía incidental, y en ese plazo ellos tienen para objetar eso o presentar un recibo de que hayan pagado, que hayan efectuado el pago. Si no presentan ni una ni la otra cosa, el juez va a dictar una resolución aprobándolo. Entonces, yo voy a poner el supuesto que presenté un proyecto de liquidación de 100,000 quetzales. Tanto dirección, tanto de procuración, tanto de mis audiencias, mis escritos, lo escrito, etcétera, 100,000 quetzales. Eso se le da audiencia por 2 días a mi cliente y a la parte condenada en costas. No se manifiesta, no demuestran que es 100,000, el juez va a calificar cada rubro. Puede ser que me diga, mire, yo de acuerdo con todos los rubros, pero el rubro de dirección no estoy de acuerdo con él, por ejemplo, por decirle algo. Y entonces en lugar de 100,000 me liquide y me apruebe el proyecto de liquidación en 80,000 quetzales. Puede suceder. Esa liquidación, por supuesto, es apelable. Ese auto es apelable. Lo pueden apelar cualquiera de las partes o lo puedo apelar yo. No estando conforme para que lo vea un tribunal superior. Pero al estar firme el auto, este constituye título ejecutable en la vía de apremio. Esto es interesantísimo.
Es decir, no es un título cualquiera, es un título con mucha fortaleza. Es un título equiparado a una sentencia. ¿Se recuerdan ustedes que el primer título que se ejecuta en la vida de premio es la sentencia? Pues el auto que aprueba su liquidación de honorarios, mi estimado y futuro colega, también es título ejecutable en la vida de premio. La certificación de ese auto donde se condenó a pagar 80,000 quetzales a mi cliente o al condenado en costas, me va a servir para ejecutarlos. Voy a embargarles bienes, voy a rematarles bienes y me voy a hacer pago de mis 70,000 quetzales de honorarios del ejemplo que yo he dado. Acá hay una cosa también interesantísima. Y yo decía en la otra sección en voz alta, ¿por qué será que nos dieron tantas prerrogativas? Nos pusieron el título de nuestra deuda en una vía de premio y además de eso se nos permite, conforme lo estoy explicando acá, de que cuando yo tramite mi liquidación, todavía le pueda, en el momento de presentar mi liquidación, pide el embargo precautorio de bienes. O sea, yo puedo pedir el embargo precautorio de bienes de mi cliente y de bienes del deudor, embargarle su casa, su carro, su salario, y no me van a pedir ninguna garantía. Inclusive me permiten, y así está en la presentación que les estoy poniendo en este momento y proyectando, es que no solo cobre lo que yo, mis actuaciones del juicio ordinario, sino también cobre las actuaciones de este incidente que estoy en ese momento promoviendo, que lo incluya de una vez ahí. O sea, si no tendría que incluir después honorarios por el incidente de liquidación. Entonces yo, dentro del incidente que presento todos mis gastos de dirección y procuración y todo lo del juicio principal y también los gastos que está ocasionando el incidente que estoy promoviendo. Todo eso me lo permite la ley. Y como les decía hace unos minutos, en este caso los jueces tienen la facultad, a petición nuestra, de decretar dentro del proceso diligencias o medidas de garantía. Puedo pedir intervención de una empresa, puedo pedir secuestro de un vehículo, puedo el embargo de un vehículo, el embargo de la finca y, importante también, no me van a pedir ninguna garantía, porque se recuerdan ustedes que cuando uno pide una medida de garantía está obligado a garantizar. Pero en este caso, la ley nos permite a nosotros como abogados presentar un proyecto de liquidación, demandar tanto a nuestro cliente como al condenado en costas de forma solidaria, incluir dentro del incidente de liquidación también la liquidación de las costas del incidente, pedir medidas de garantía y no garantizar esa solicitud de medidas de garantía. Todo esto es una facilidad que se nos da y que además ese título es ejecutable en la vía de apremio. Entonces, amigas, amigos, cuando ustedes no les paguen, ustedes presentan un proyecto de liquidación, como acabo de explicarlo, con la intención que el juez lo apruebe y el auto que aprueba esto, la certificación del mismo, ya lo van a poder ejecutar por la vía de apremio. Esto es en términos muy generales lo de las costas procesales. Eso está a partir del artículo 572 del Código Procesal Civil y Mercantil, pero ahí se refiere a costas procesales, son las que paga el condenado a eso dentro de un juicio. Y el tema de los honorarios o liquidación de honorarios profesionales está en el arancel del decreto 111-95. ¿Alguna duda que tengan para poderla resolver si ustedes quisieran en este momento? Sí, por favor, José Alfonso. José Alfonso, las partes en principio están obligadas a sus gastos, las partes. El actor cuando presenta su demanda está obligado a los gastos y el demandado a sus gastos. Cuando hay exoneración de costas, pues no hay quien va a indemnizar uno a otro, sino cada uno está obligado a sus gastos. Y esos gastos incluyen los honorarios. Si yo, Mario Gordillo, asesoré al actor A y no hubo condena en costas, el actor A me tendrá que pagar a mí, no me va a poder pagar el demandado B, porque a él no lo condenaron en costas. Hubo exoneración, cada uno responde, entonces cada abogado le va a cobrar a su cliente. No le están exonerando el cobro de honorarios, eso es una cosa muy aparte. Están diciendo, el juez cuando dice que no hay condena en costas, está diciendo, señores partes, cada uno de ustedes está obligado a cubrir sus gastos, punto. No,
No, no, no, no, no, no. Liquidación de costas solo hay si hay condena en costas. O sea, si en una sentencia se condenó en costas, podemos liquidar costas, ¿verdad? Porque el actor pidió que se condenaran costas del demandado y el juez lo condenó, entonces el actor pide liquidación de costas en contra del demandado. Y ahí incluye los honorarios de los abogados. Él lo incluye, el actor lo incluye. Incluye lo que él gastó y los honorarios de los abogados, porque se supone que él está pagando al abogado de él. Entonces, él lo incluye en la liquidación de costas. Ahora, cuando es liquidación de honorarios, no son las partes las que presentan el proyecto, sino es el abogado que no le han pagado el que presenta el proyecto. Entonces, yo llevé una demanda, la perdí, yo perdí la demanda. A mi cliente lo condenaron en costas, pero yo no pierdo mis honorarios, yo le cobraré a él y le liquidaré mis honorarios. Porque tampoco el derecho de mis honorarios no está sujeto a que yo gane o pierda el juicio, ¿verdad? Ok. ¿Alguna, Amelia, por favor? Buenas tardes, licenciado. En relación a los honorarios, en lo que dura el trámite del juicio, en la petición de los honorarios, ¿también se pueden cobrar intereses por el tiempo que se tarde el trámite? No, los intereses se generarían en todo caso, pero no al momento de que esté impuesta la obligación. Antes no. Y eso se va a dar cuando el juez dicte el auto y que los pruebe. Pero como ahí usted dirá, va a servir para título ejecutivo, ahí podría usted cobrar ya en la ejecución ese monto más los intereses que se hubiera dejado de generar. Porque todas estas obligaciones generan esos frutos civiles, por supuesto, pero no va a ser durante el trámite de la liquidación, sino cuando ya esté el auto y usted vaya a ejecutar. Gracias, licenciado. Betsy, por favor. Buenas tardes, licenciado. Usted mencionaba que el auto que aprueba la liquidación es título ejecutivo en vía de premio. Lo encuadramos en el numeral primero de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, porque como tal no encontramos certificación de auto de liquidación de honorarios. No, Betsy, no, usted no lo incluye dentro de eso, no, usted póngalo como un título más que no está en el 294, sino está en el arancel. O sea, recuérdese que usted tiene títulos en el 294, pero en otras disposiciones va a encontrar títulos ejecutados en la vía de premio y juicio ejecutivo. O sea, yo solo me basé en explicar lo que está en el Código Procesal, pero en el arancel aparece el artículo donde dice, y el auto que aprueba esto constituye título ejecutable en la vía de premio. Entonces usted tiene un título más. No incorpora ni lo equipara, sino tiene uno más, que no está en el 294, sino está en otra disposición. Ok, muy bien, gracias, licenciado. La otra pregunta es, cuando se actúa en conjunto con otro abogado y se consigna en el memorial, a la hora de la liquidación de honorarios, ¿será por cada uno? ¿Cada uno tendrá? Proporcional. Ok. ¿Y cada uno tiene que hacer una petición o es una en conjunto? Usted puede hacer la petición usted y el juez le va a hacer y el juez, usted hará su petición y el juez lo hará proporcional a lo que usted ha actuado. Ok. La otra pregunta, licenciado, que cuando no hay un documento y se pactó los honorarios verbalmente y resulta que el cliente nunca firmó el memorial ni hay prueba de que él haya aceptado la dirección y procuración del abogado, ¿prospera este caso? Por supuesto que sí, sí, Betsy. Sí, Betsy. No creo que vaya dentro del proceso que él llegue a decir, mire, yo nunca le encomendé a la dirección y procuración, pero todos los actos procesales fueron en defensa de él. Yo siempre he dicho, y es importante, que la demanda original sí la firme el cliente. Por esas circunstancias que se pueden dar, porque puede llegar a suceder que eso alegue, pero que vaya a prosperar no lo creo, ¿verdad? Ok. Muchas gracias, licenciado. Vaya, Samuel, por favor. Licenciado, tengo dos preguntas. Digamos, si el abogado pacta, o sea, pero la pregunta es si el abogado puede pactar el pago con su cliente una cierta cantidad de dinero al principio, digamos, y también las cosas judiciales. Libertad, Samuel, libertad. Okay. Usted le puede decir, digamos,
Usted le puede decir al cliente, mire, esta demanda la voy a cobrar 10,000 quetzales ahorita, y cuando termine las cosas procesales en su totalidad. Ok. Y la otra es, tengo duda, porque he visto varias publicaciones hace poco de que unos abogados en la torre de tribunales defendieron a los que los agarraron presos ahí después de las 2 de la mañana, que estaban tomando. Y dicen que estaban cobrando entre 300 a 400 quetzales por cada 3 clientes, digamos. Se agarraron a los 3 clientes, 100 quetzales cada uno. Entonces, eso sería como cobrar menos del arancel. ¿A esos abogados qué se les hace o qué procede con ellos? Mire, Samuel, no sé cuánto se cobra en lo penal, porque yo lo ignoro, pero eso es muy pendiente de una sanción del Tribunal de Honor del colegio. Es una violación al Código de Ética. Gracias, licenciado. Vaya, Samuel. Bueno, entonces, por favor, les reitero, el otro martes hacemos un resumen, pues empiecen a leer su código. El jueves hacemos preguntas y respuestas para lo que ustedes necesiten. El examen va a ser el 16 de noviembre a las 3:30 de la tarde. Ustedes ya conocen el mecanismo. Y bueno, estaremos ya despidiendo la semana entrante de este semestre un poquito complejo, pero que gracias a Dios estamos casi concluyendo. Así que nos vemos el próximo martes. Tengan feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, licenciado.